Primera de Timoteo 4, desde el verso 12 hasta el verso 16. Dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Padre, damos gracias una vez más por tu palabra, Señor. Santifícala, Señor, en medio nuestro, para que ella pueda producir el efecto, Señor, que tú quieres que produzca en nuestros corazones. Creemos que tu palabra es verdad, creemos que tu palabra es vida, Señor. Creemos que tu palabra es el fundamento de nuestra fe. Así rogamos que tú nos enseñes a través de ella. Guárdame de torcer tu palabra, guárdanos de malinterpretarla, Señor. Aún guarda a los que oyen, Señor, que podamos oír con un corazón correcto, Señor, para que ella dé el fruto por el cual tú la envías, Padre. Lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús, Señor. Amén. Amén, hermanos. Cualquiera que leyera el Nuevo Testamento, así sea de una manera descuidada, va a entender el lugar que tiene el apóstol Pablo en el propósito de Dios. Gracias, hermano. Los escritos de Pablo son escritos que definitivamente son fruto del ministerio de un hombre que Dios usó profundamente, y definitivamente es un legado tremendo que Dios nos dejó a través de las palabras de Pablo. Esta carta de Pablo fue dirigida a un compañero suyo, a Timoteo, a un hijo de la fe de Pablo, que cuando en uno de sus viajes, al ver Pablo que Timoteo tenía un buen testimonio entre las iglesias, él lo llamó para que caminara con él. Y Pablo lo comenzó a entrenar de alguna manera, porque uno de los deberes que nosotros tenemos de alguna manera es preparar a otras personas que sirvan al ministerio. Y Pablo hizo eso muy intencionalmente con Timoteo. Ya Pablo escribe esta carta en un periodo donde Pablo está percibiendo una gran tribulación. Pablo está en su primera prisión, unos días después, y él escribe esta primera carta. En esta hace una gran cantidad de recomendaciones a Pablo, porque Pablo deja a Timoteo en Éfeso, que tal vez fue una de las iglesias más grandes que fundó el apóstol Pablo en Asia. Y esta iglesia era muy influyente porque quedaba en un sector, era la capital. Entonces ella influenciaba todas las ciudades alrededor y las iglesias alrededor. Y Pablo, viendo la importancia de esta ciudad, deja pastoreando a Timoteo esta iglesia, con otros. Pero hay uno de los representantes y compañeros de Pablo, era Timoteo. Ahora Pablo escribe esta carta porque Timoteo tiene un gran deber. Cuidar de una iglesia no es algo sencillo. Una iglesia grande, una iglesia con muchos desafíos. La persecución romana estaba viniendo. Los falsos obreros, como dice Pablo, judaizantes, estaban distorsionando el evangelio. Y además, pues Timoteo necesitaba ser, de alguna manera, como lo vamos a ver en esta carta, estimulado, porque era un joven con una responsabilidad muy grande. Era un joven tímido, era un joven que padecía algunos problemas de salud. Entonces Pablo escribe esta carta para recordarle sus deberes, advertirlo en algunas cosas, en otras estimularlo. Y bueno, eso es bien importante saberlo en el contexto que vamos a leer este pasaje. Amén. Entonces vamos a volverlo a leer y vamos a leerlo verso por verso. Leímos ahí en el verso 12. Ninguno tenga en poco tu juventud. Ahora, el término que Pablo usa, juventud, en este pasaje para los griegos se refería a un hombre más o menos de 30 a 47 años. No era el joven como nosotros lo cogemos actualmente, de 15. Timoteo estaba oscilando entre esos años, 30, 35, 40 probablemente. Era joven para una responsabilidad tan grande. Por ejemplo, los judíos
no permitían que ninguna persona joven de cierta edad participara en el servicio de la sinagoga, porque entendían que debía haber cierta madurez, ¿no? En el sacerdocio, los levitas eran incluidos a los 25 años simplemente para colaborar. Eran introducidos en el ministerio ya a tiempo completo como sacerdotes cuando cumplían 30 años. Ahora, esas cosas nos muestran que el servicio debe tener cierta madurez. Ahora, tampoco, como vamos a leer acá, no podemos menospreciar a alguien que el Señor llama siendo joven y le pone una responsabilidad como esas. Y dice Pablo que ninguno te menosprecie por ser joven, ¿sí? Fácilmente, yo creo que yo he tenido esa experiencia en muchos lugares. A veces me han invitado a lugares donde los hermanos no me conocen. Voy viajando por un país y me dicen, hermano, para que visite tal iglesia, y los hermanos no me conocen. Cuando yo llego al aeropuerto y me reciben, los hermanos me miran así como, ese hermano tan joven. Porque a veces la juventud puede ser un problema, porque es sinónimo de inmadurez, es sinónimo de irresponsabilidad, es sinónimo de falta de experiencia. Entonces es normal que a veces nosotros tengamos cierta perspicacia a veces por la edad de algunos. Pero Pablo dice que ninguno te menosprecie, ¿sí? Que ninguno te tenga en poco. Tampoco podemos avergonzarnos porque somos jóvenes, ¿cierto? Dios había hecho una obra en Timoteo extraordinaria, hermanos. Y él no debía avergonzarse porque a pesar de que era joven, si Dios lo ponía en un lugar, era porque le había capacitado. Pablo enseñaba en otro pasaje que Dios no nos va a poner en medio de una tentación donde Él no puede ayudarnos. Si Él nos puso ahí, si Dios nos puso ahí, Él nos va a sostener y Él nos va a respaldar. El problema es cuando Dios nos ha puesto, ¿no? Pero si Dios había puesto ahí, como entendemos que Pablo reconoce que Dios lo había encomendado para cierta labor, Dios le iba a ayudar. Y no tenía que avergonzarse, ¿sí? Porque, por ejemplo, si uno es joven y va a predicar la palabra y están hermanos mayores, eso genera cierto temor delante de uno, ¿no? Yo he tenido que predicar, por ejemplo, en eventos donde los otros conferencistas son hermanos de 60 y 70 años. Y uno va a predicar ahí, uno se siente como que no debería predicar ahí. Pero si el Señor nos ha puesto, tampoco debemos menospreciar el llamado e incumplir nuestros deberes por causa de nuestra edad, ¿sí? Necesitamos ser fieles y eso se aprende también en la juventud. Aquel que está sirviendo a los 70 años seguramente también comenzó joven y fue fiel siendo joven y por eso llegaron allí a servir de una manera fiel. Ahora, a pesar de que Pablo no le dice que lo estimula para que no se avergüence o para que no se cohíba o para que no se restrinja por causa de su juventud, sí le va a decir una serie de exhortaciones que son las que nosotros nos vamos a enfocar hoy. Dice ahí, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. O sea, Timoteo, no te avergüences porque eres joven, pero tú tienes que saber que la manera como tú vas a callar las críticas, la manera como tú vas a hacer que los hermanos te respeten, la manera como vas a hacer que los hermanos reciban tu servicio, la manera como van a hacer que las personas se den cuenta que Dios te está colocando ahí y te va a usar, es por esto. Sé ejemplo. Entonces, todos, hermanos, yo pienso, y sería bueno que todos lo supiéramos, todos los que queremos servir a Dios vamos a ser objeto de críticas, ¿sí? Vamos a ser objeto de menosprecio, vamos a ser objeto de murmuración, ¿sí? Ahora, el problema es cuando eso es verdad. ¿Y cómo callamos la crítica? ¿Cómo callamos la murmuración? ¿Cómo callamos a aquellos que realmente hasta no gustan de nosotros? Con nuestro ejemplo. Dice Proverbios así, no existe una perla más preciosa para un hombre que el buen testimonio. ¿Sí? Y también dice Proverbios, una mosca muerta en el perfume del perfumista echa a ver el perfume. La interpretación es sencilla. Aquel que es sabio, dice el mismo Salomón, una locura le echa a perder toda su sabiduría. Entonces la mejor manera para que Timoteo no se avergonzara de su juventud y pudiera ejercer su servicio y la iglesia pudiera recibirle como siervo de Dios,
es que Timoteo andara conforme al evangelio que él predicaba. Y tiene que ver esto con nuestra vida, con nuestro testimonio, con nuestro ejemplo. Y es que es bueno que todos nosotros lo sepamos. Las personas, primero Dios, pero las personas están hastiadas de escuchar personas que hablan en el nombre de Jesús, pero no viven como Jesús. ¿Sí? Hay una repulsión en el mundo hacia el evangelio. Y ni siquiera es por causa de Jesús o del evangelio. Es por causa de muchos falsos ministros que andan por todos lados predicando la palabra, mas no viviéndola. Y Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, que nadie te tenga en poco, pero sé ejemplo. Cuando las personas miren a Timoteo, Timoteo adorne la doctrina que él predica. Adorne la enseñanza que él va llevando. ¿Sí? Y el ejemplo es la mejor manera de callar las críticas, hermanos. ¿Sí? Esto es muy importante lo que le va a decir Pablo a Timoteo. ¿Sí? Yo les he citado estas palabras. Spurgeon, por ejemplo, decía así, que había un hombre que predicaba tan bien, pero que vivía tan mal, que cuando la gente lo veía en el diario vivir, decía, ojalá se suba al púlpito. Porque en el púlpito era diferente, ¿no? Pero cuando subía al púlpito, todo el mundo deseaba que nunca bajara de ahí, porque vivía tan mal. Y Richard Baxter decía así, hay personas que preparan los mejores pasteles, la mejor comida, pero a veces solo tocan esa comida y no la disfrutan. O a veces hay sastres que preparan la mejor ropa, pero nunca la pueden vestir. Y decía él, que no nos pase a nosotros eso como ministros, que hablamos de lo mejor, pero no lo vivimos. ¿Sí? Entonces el ejemplo es muy importante, hermanos. Santiago dice, mire lo que dice Santiago. Santiago es bien claro, dice, muéstrame tu fe por tus obras. Porque si dices que tienes fe, pero no tienes obras, tu fe es falsa, tu fe es muerta. ¿Sabe cómo la compara? Con un muerto. Usted va a un funeral. Está el muerto. El muerto está con toda su familia. Usted mira el muerto está vestido, bien vestido. Está maquillado, está bonito, está arreglado, pero está muerto. ¿Sí? Santiago dice, hay algunos que tienen una fe así, bonita, bien arreglada, de palabras, pero no tienen obras. Está muerta. Un hombre vano. Pablo va a decirle a Timoteo, tienes que caracterizarte por tu ejemplo. Hermano, que nuestro ejemplo hable más que nuestras palabras. Eso es un desafío para todos nosotros, mis hermanos. Porque a veces, decía Miguel Núñez, el hombre puede ser muy astuto con sus palabras. Yo puedo leer libros y repetir libros. Hay un sinvergüenza, un hermano que ha circulado mucho por las iglesias de la costa caribe aquí en Colombia. Un sinvergüenza, hermano. Un hombre de mal testimonio. Se ha metido con las mujeres en las iglesias, ha estafado a los hermanos, les dice mentira, los roba y anda de ciudad en ciudad. Hermano, y usted mira el Facebook de ese hombre. Eso pone unas frases así, hermano, que usted dice, no, ese hombre es un santo. Eso lee libros, copia el texto de un libro y lo publica. Y ni siquiera cita la fuente, sino como si él lo estuviera diciendo. Hermano, pero su vida es desastrosa, hermano. Porque cuando nosotros hablamos de los falsos maestros, de los falsos predicadores, no hay que solo mirar hacia afuera, hermanos. ¿Sí? Si nosotros no nos guardamos a sí mismos, si nosotros no corregimos nuestra vida, podemos ser llamados como aquellos que con su vida pisan el evangelio. Dios nos libre, ¿no, hermanos? Dios nos libre de eso. Entonces, primero lo que dice Pablo, sé ejemplo. Ay, hermano, es que en la iglesia los hermanos no me respetan. Sea ejemplo, hermano. Viva de tal manera que usted con su vida calle las críticas. Viva de tal manera que las personas puedan apreciar el testimonio de Jesús, porque usted adorna con su vida el testimonio de Jesús. Amén. Sigue diciendo, ¿en qué debemos ser ejemplo? Pablo no es ambiguo, ¿no? Porque podríamos pensar, no, ejemplo en la manera de vestir.
Ejemplo de cómo nos peluqueamos, ejemplo de cómo caminamos. Pablo no es ambiguo. Pablo sabe en qué cosas debemos ser ejemplo. Un hombre de Dios debe ser ejemplo en algunas áreas que son muy puntuales. Ahora, si estas áreas no están, así como él puede ser un ejemplo para lo bueno, puede ser muy destructivo si no está esto en su vida. ¿Ejemplo en qué? Vamos a leerlo, dice. Sino sé ejemplo de los creyentes en palabra. Ahora, por lo que vamos a leer más adelante, no se refiere a la doctrina todavía. Pablo le va a dar más adelante de hablar a Timoteo de palabra en cuanto a la doctrina. Entonces, ¿qué significa ser ejemplo en cuanto a palabra? Bueno, esto es muy amplio. Esto es muy amplio. Lo que podemos decir es que, como dice Santiago, de una fuente no puede salir agua dulce o agua salada. Hablando de la lengua. O sea, yo no puedo llegar, por ejemplo, acá a decir, Dios, bendición, hermano, paz, Dios te bendiga. Y salgo y comenzar a decir groserías. A decir malas palabras. ¿Sí? Timoteo, tú no puedes ser un mal hablado. ¿Sí? Tus palabras tienen que ser verdad, dice la Biblia. ¿Sí? ¿Qué más pueden ser las palabras? Cuando decimos tu palabra tiene que ser verdad, es que el hombre de Dios no puede ser caracterizado por ser un mentiroso. ¿Sí? Hermano, si usted es un cristiano y usted dice mañana llego a las 8, mañana debe llegar a las 8, porque es que sus palabras tienen que ser ejemplo. Si usted dice tengo un compromiso la próxima semana, usted tiene un compromiso con la otra semana. Porque es que usted como embajador de Jesucristo siempre va a estar bajo el escrutinio de los demás. Entonces la gente va a decir, mire ese que dice que es cristiano y dice esto y nunca cumple. Dice esto y no cumple. Sus palabras son como, no valen. Hay gente en el mundo, hermano, que a veces tiene más buen testimonio que muchos cristianos. Yo me acuerdo hace poco hice un negocio con una persona. Y el hombre me dijo así, miren. Le dijimos, no, necesitamos hacer negocio. Me dijo, vamos a hacer el negocio. Nosotros estábamos durando hace años. Entonces cuando me dijo, vamos a hacerlo, entonces mi esposa dijo, hagamos un contrato para asegurar el negocio, porque era algo que veníamos orando al Señor hace tiempo. Dice el hombre, yo no necesito firmarles nada, un familiar. Mi palabra es más que un contrato. Hermano, y así fue. El hombre no nos hizo firmar nada. Lo que él dijo, lo cumplió. Los hombres de Dios no deben ser mentirosos. Los hombres de Dios no deben ser engañadores. Los hombres de Dios deben ser conocidos porque su palabra es verdad. Como la palabra de Dios, la palabra de Jesús era verdad, ¿cierto? Ahora, en este mundo a veces es difícil decir la verdad, ¿cierto? A veces usted tiene que decir la verdad y a veces es más fácil decir una mentira, ¿cierto? En los negocios, con la familia, por quedar bien. Pero un hombre de Dios, aunque la verdad sea costosa en un sentido, debe caracterizarse por decir la verdad. Hablar en verdad. Tremendo, ¿no? Si usted, a veces sería mejor callar en algunos momentos, no decir nada, ¿no? Por no dañar el testimonio del Señor con nuestras palabras. Mejor hablar verdad. Amén. ¿Ejemplo en qué? En palabra. Lo que hablamos. Eso incluye también, hermano, el hombre de Dios. En algún momento él tiene que volverse un hombre que su palabra sea seria, decente, honrada, íntegra, ¿sí? A veces un hermano me decía de una iglesia en una ciudad lo siguiente. Yo le preguntaba, ¿y cómo están los ancianos allá, los hermanos que pastoran esa iglesia? Me dice, bien hermano, pero son tan chistosos que nadie los toma en serio. Son de esas personas que a todas horas están hablando bobadas, chistes, vanidades. Entonces dice, ni los jóvenes los respetan allá. ¿Sí? Nuestras palabras deben ser de hombres que servimos a Dios, hermano. De hombres que estamos caminando en pos de Cristo. Amén. No solo yo pienso, no sé usted, yo pienso que esto no es solo para Timoteo. Esto es para cada uno de nosotros, ¿no? Nosotros todos somos llamados a ser ejemplo. Mira lo que sigue diciendo. Entonces, primero en palabra. Ahora, ¿por qué palabra, hermano? Esto es bien interesante. Recuerde que el contexto de esta carta es que Timoteo se va a enfrentar a muchos desafíos. Entre esos desafíos, los falsos maestros. ¿Y saben qué tienen las características de los falsos maestros? Son mentirosos. Son mentirosos.
¿sí? Ellos inventan cosas. ¿Sí? Entonces Timoteo debe caracterizarse porque habla verdad. Ahí está, de pronto vemos algún pasaje de los falsos maestros. Dice, conducta. Esto es bien importante porque usted puede ser una persona que habla así, pero su conducta no corresponde a lo que habla, ¿no? Hermano, nosotros no solo debemos mirar lo que hablan las personas, sino lo que hacen las personas. Cómo se conducen las personas. ¿Sí? Eso es muy importante, hermano. Ahora, yo tengo que cuidar mi conducta. Yo cómo me estoy conduciendo en la casa de Dios. Cómo me estoy conduciendo en mi relacionamiento en mi casa, mi familia, mis vecinos, los hermanos de la iglesia. Mi conducta no debería tener esos puntos que dan lugar para la crítica. Hay un testimonio bien interesante en el Antiguo Testamento, es el profeta Daniel. ¿Ustedes conocen la historia de Daniel? Dice que el rey lo puso en un punto, lo puso por gobernador sobre todos los sátrapas. Y le tenían envidia. Entonces, en la envidia que le tenían a Daniel por el puesto que Dios le ha dado, buscaban en qué acusarle. Y dice que buscando en qué acusarle, no se encontró ningún vicio en Daniel. ¿Sí? Y ahí volvemos, los que estuvimos leyendo 1 Corintios hace poco, el pasaje de Pablo. Todo me es lícito, pero hay cosas que no nos convienen, hermano. ¿Sí? Yo debo cuidar mi conducta, porque si yo no sé a veces quién me está mirando, y yo no puedo manchar con mi testimonio el nombre del Señor. ¿Cómo me conduzco? En mi trabajo. ¿Sí? Yo les conté una vez un hermano que eso enseñaba y eso se las daba así de un maestro, y un día fuimos a visitarlo al trabajo, hermano. Preciso el día que fuimos a visitarlo al trabajo se lo había llevado la policía. Pues otro del taller de él le había contestado y se habían ido a los... Y el hermano era una cosa así. Y de uno solo cogió al otro y lo mandó al hospital y llegó la policía, imagínense. Y era un hermano que predicaba. Qué conducta, ¿no, hermanos? Entonces nosotros a veces necesitamos cuidar nuestra conducta. No solo las palabras, nuestra conducta. Porque a veces... Como decía alguien del pasado, hablamos como ángeles, vivimos como demonios. Eso no es el verdadero cristianismo que el Señor espera de nosotros. Dios espera que nosotros vivamos lo que hablamos. Que haya una correspondencia en la manera como nos conducimos. Nosotros, hace un tiempo yo le decía, hablábamos con Diana. Necesitábamos un asunto que necesitábamos solucionar. Entonces ella me dijo, hablemos con tal hermano. Yo le decía, yo puedo hablar con hermanos, yo sé que los hermanos nos van a hacer el favor, pero yo no debería hacer eso. Porque el servicio que yo tengo en la iglesia se puede prestar para yo influenciar a los demás y manipularlos para mi bien, ¿cierto? Pero eso daña mi testimonio. Hay cosas que yo pudiera hacer, pero no debería hacer por no dañar el testimonio del Señor, mi hermano. Y cada uno de nosotros debería pensar. Porque es que nosotros vamos representando al Señor en todo. ¿Sí? Yo tengo que ser bien cuidadoso. Cómo vivo, hermano. Hasta entre los hermanos, ¿no? Hay cosas que a veces pueden dañar nuestro testimonio. Nosotros necesitamos ser íntegros. Y mayormente esperamos eso de aquellos que nos están sirviendo, como era Timoteo. Pero esto es para todos también. Conducta. Amén. Palabra, conducta. ¿Qué más? Amor. Esta frase es bonita, ¿no? Timoteo, que la gente te conozca y se dé cuenta que tú amas, Timoteo. Porque el amor cubre, ¿sí? Dice así la palabra, multitud de pecados. No existe una fuerza más poderosa que el amor para influenciar a las personas, mi hermano. Cuando usted ama, y eso uno se da cuenta. Yo siempre les digo a los esposos, su esposa sabe cuando usted la ama o no la ama. Y cuando ella ve que usted le está dando el lugar a otra cosa, su esposa va a reaccionar. ¿Sí? Pero ese ejemplo familiar se aplica a todas las estas. La gente sabe cuando uno lo ama o cuando uno no lo ama, ¿cierto, hermano? Richard Baxter decía lo siguiente. Él tiene un libro precioso que se llama El pastor reformado o el ministerio o el pastor aprobado en portugués, pero es el mismo. Y él dice lo siguiente. Él dice, la iglesia sabe
cuándo sus pastores son interesados. La iglesia sabe cuándo sus pastores son hipócritas y la iglesia sabe cuándo sus pastores tienen intenciones incorrectas. Y aunque sean sus pastores en su corazón, la iglesia no los va a menospreciar. Qué palabra fuerte, ¿no? Porque cuando usted comienza a conocer a la gente, usted se da cuenta cuando la persona es interesada. O usted se da cuenta cuando la persona es mentirosa. Eso Dios lo saca a la luz, hermano. No hay nada oculto que Dios nos saque a la luz. Pero también la persona va a descubrir si usted la ama o no la ama, si se preocupa por usted o no se preocupa por usted. Dice Pablo, Timoteo, que la gente te conozca porque tú les amas, porque tú te preocupas por ellos, porque tú oras por ellos, que tú tienes interés por ellos. Pablo hablaba así de la iglesia a los Corintios, dice, estoy dispuesto a ir a vosotros y no me importa gastar lo mío con tal de vosotros, porque no me preocupo por lo vuestro, sino por vosotros. Es lo que Pablo decía. O sea, Pablo no estaba preocupado por lo que la iglesia de Corintio pudiera enviarle económicamente. Hasta Pablo tomó la decisión de no recibirle ofrenda a la iglesia de Corintio por la problemática que tenían estos hermanos. ¿Qué le preocupaba a Pablo? El alma a las personas. Nosotros necesitamos orar para que Dios nos dé ese amor, hermanos. Que nos preocupemos más por las personas, que podamos amar más. ¿Sí? El hombre de Dios no debe enseñorearse de la iglesia, no debe maltratar la iglesia, debe amar la iglesia. Amén. Es una obra que Dios tiene que hacer en cada uno de nosotros. Dice ahí, amor. ¿Qué más? Espíritu. ¿Sí? Espíritu que se refiere a la característica de la persona, la inclinación. No solo, a veces el Señor le decía a Santiago y a Juan, ¿de qué espíritu sois? O sea, ¿de quién eres? Si tú eres del Señor, tienes que tener el mismo espíritu del Señor. La misma inclinación, el mismo carácter del Señor. Asimismo, ¿puedo usar, hermanito, el del segundo piso? ¿Sí? El del segundo piso ahí afuera. A la izquierda está. El Señor quiere que tengamos un espíritu parecido al de Él, una misma inclinación, vivir como Él, ¿sí? Que nos parezcamos a Él. Dice, fe. Digo que estas características son bien necesarias, ¿no? Creo que los hermanos nos hemos reunido algunos domingos, estuvimos viendo un poco el ejemplo de los judíos en el desierto. Y contábamos un poco el testimonio de los 12 espías. ¿Ustedes recuerdan ese pasaje? ¿Y qué hicieron los primeros 10 espías, hermano? Generaron temor y miedo en el pueblo. Y todo el pueblo se llenó de incredulidad. El siervo de Dios, ¿por qué se debe caracterizar, hermano? Porque es una persona que tiene fe. Fe. Nosotros, a pesar de las circunstancias, deberíamos tener buen ánimo. A pesar de las circunstancias que estamos viviendo, deberíamos tener, ¿qué? Confianza en Dios. ¿Sí? No deberíamos ser personas que nos llevamos por el agite de las circunstancias, sino que porque confiamos en el Señor en todo tiempo. ¿Sí? Tener fe. Timoteo, ten fe. Y de verdad que para servir al Señor, como lo iba a hacer, con las dificultades que iba a enfrentar Timoteo, tenía que tener ¿qué? Fe. ¿Qué más dice ahí? Y pureza. Esta es otra área que siempre Pablo resalta, la pureza. Claro que es una referencia al área sexual. Los hombres de Dios deben ser ¿qué? Puros en el área sexual. Y usted mira que eso que Pablo debería ser caracterizado era los pecados que caían los falsos maestros. Yo les dije que vamos a leamos por lo menos un pasaje ahí en Timoteo, en Tito, 2 cartas adelante, donde Pablo señala a los judíos, a los de la circuncisión, como practicantes de este tipo de pecados que Pablo no quería que cayera Timoteo. Dice ahí, Tito, ahí en el capítulo 1, en el verso 10, dice, porque hay, vamos a leerlo de nuevo, dice, bueno, hablando de las características de los obispos y ancianos,
Dice en el nuevo retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Porque hay muchos contumaces, y ahí volvemos a lo que estábamos leyendo ahorita, habladores de vanidades y engañadores. A veces no hay pocos, sino hay muchos. Muchos contumaces, hay muchos habladores, hay muchos... Hermano, ¿y saben cuál es el tono? Yo hablaba en estos días con los estudiantes del instituto. Les decía, porque estamos estudiando la autoridad de la Biblia, les decía, mire, tengan cuidado porque hoy en día la frase con la cual se manipula a muchos es soñé, tuve una visión, Dios me habló, Dios me mostró. La mayoría de pastores que predican un falso evangelio, usted los escucha siempre hablando así. Es que, hermano, Dios me mostró, tuve una visión, soñé. Habladores de vanidades, cosas que no son ciertas. Hay que tener cuidado con la palabra, ¿no? Dice ahí, hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores. Mire lo que dice acá. Mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornas casas enteras enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. ¿Sí? Personas que enseñan ¿por qué? Por dinero. Dice ahí uno de ellos, su propio profeta, dice, los cretenses, siempre mentirosos. ¿Usted ve lo que estaba diciéndole Pablo ahorita, no? ¿Qué más? Malas bestias, glotones. Personas que vienen como, ¿sí? Que solo piensan en la comida, se aprovechan. Y más que dice acá, ociosos. No quieren trabajar, no quieren esto, se recuestan en las casas de los demás. ¿Sí? Segunda de Timoteo también habla de eso. Es que Pablo habla mucho de eso, hermanos. Hay un libro anterior. Segunda de Timoteo. Dice ahí en el capítulo 3. También debes saber, segunda de Timoteo 3:1. Esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos porque habrán hombres amadores de sí mismos. Miren estas características. Avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos e impíos. ¿Sí? Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado, Timoteo, porque van a haber un tiempo donde van a abundar, ¿qué? Hombres avaros, que buscan su propia gloria, que son soberbios, altivos, que hablan blasfemias, que desobedecen a sus padres, que son ingratos, que son impíos, que son sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuos, amadores de los deleites más que de Dios. Y usted pensaría, eso es lo que vemos en el mundo, y así es. Pero Pablo no está hablando de los del mundo, hermano. ¿Cómo sabemos que Pablo no está hablando de los del mundo, sino está hablando de falsos obreros o falsos cristianos? Mire lo que dice ahí el 5. Que tendrán apariencia de piedad. O sea, si ellos aparentemente piedad, pero detrás son desobedientes a los padres, ingratos, orgullosos, soberbios, llenos de maldad. Pero negarán la eficacia de ella. O sea, la piedad verdaderamente tiene una eficacia, ella produce algo. A estos que debemos hacer, evita. Usted no se haga un amigo de uno de esos. Porque cuando usted anda con alguien así, usted se vuelve así. Eso es lo más tremendo. Yo un día hablaba con una estudiante. Me decía, hermano, yo sé que mi pastor es un falso maestro. Pero esa fue la iglesia donde Dios me puso. Ese fue el hombre que Dios usó. Pero yo sé que es un falso maestro. Yo ya entendiendo la verdad, yo puedo ir a escuchar y yo sé que no... Yo le decía, hermana, es imposible que usted no llegue a ser como es la persona que le enseña la palabra. Es imposible que las personas que pastorean la iglesia no tengan influencia sobre los miembros, hermano. Usted es lo que escucha, usted es lo que aprende. Entonces Pablo le dice a Timoteo, evita a estos hombres, porque esos hombres te pueden dañar el caminado, Timoteo. ¿Sí? Evita. Dice ahí, porque de estos son, y esto era lo que veníamos hablando de pureza, son los que se meten en las casas. Hermano, nosotros tenemos toda la autoridad para servir al Señor, para predicar la palabra, para exhortar a muchos.
Pero nosotros debemos ser muy cuidadosos de meternos en las casas. Y un día le decía a los hermanos hace tiempo, si se acuerdan, que yo tengo las manos limpias, hermano. Yo puedo pararme delante de la iglesia y decir, ¿cuándo me he metido en la casa de alguno de ustedes? En la familia de alguno de ustedes o en algún asunto de sus hijos, de su dinero, de sus cosas. Las veces que he aconsejado es porque los hermanos han venido. Pero nosotros no tenemos ninguna autoridad para meternos en las casas, ¿sí? Para abusar de las personas, para manipular, para introducirnos en asuntos que quedan en la esfera familiar. Hay pastores, hermanos, hoy en día que le enseñan a las mujeres en las iglesias que deben poner por encima la autoridad del pastor que la de su propio marido. Es terrible, destruyen hogares. ¿Sí? Cuando al contrario el pastor debería enseñar a la mujer a someterse a su marido. ¿Se ve la diferencia? Pero así tenemos problemas. Hombres que se enseñorean de la fe de las personas. Y nosotros no tenemos ninguna autoridad para eso, ¿no? Ahora, si hay una familia en la iglesia que está pecando, y nosotros sabemos, tenemos que exhortarlos, pero en amor. Porque es un asunto ya que trasciende a la comunión y puede afectar la comunión. Pero si usted quiere alquilar, si usted quiere vender su casa, si usted quiere vender su carro, si usted quiere comprarse... ¿Me hago entender? Pues que el ambiente religioso puede ser tan secta que se les meten a las personas hasta en eso, hermano. ¿Usted no ha visto eso? Una persona para ir de vacaciones con la familia tiene que pedirle permiso al líder. Una tremenda manipulación en nuestros días, hermano. ¿Usted no ha visto eso? Si usted no ha visto eso, gracias al Señor, pero hay ambientes así y peores, hermano. Donde se meten en las casas, se introducen, El Señor nos libre de llegar a ese tipo de prácticas. Y dice ahí, y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado. No hay pureza, un falso maestro nunca es puro, especialmente en el área sexual, es una característica siempre. Entonces se introduce y comienza a seducir las mujercillas. ¿Sí? Hermano, nosotros debemos ser puros. Pablo le dice a Timoteo, a las hermanas con toda pureza. Hermano, nosotros debemos tener una línea muy delicada. La comunión no debe ser impureza. La comunión tiene que ser santa, una comunión de respeto. ¿Sí? Entonces no deberíamos permitir que en la iglesia los jóvenes con la jovencita, ni los adultos tampoco. Debe haber una comunión de respeto. ¿Sí? Una vez yo estaba viajando y un hermano me dijo, estaba hospedándome en la casa del hermano tenía que salir. Estaba predicando en la ciudad. Mi hermano, yo me voy, pero usted puede quedarse en mi casa. Ahí está mi esposa. Me dice, no, yo, ¿cómo me voy a quedar en su casa con su esposa, hermano? Usted es hombre, usted no cuida a su esposa, usted no cuida a sus hijos. ¿Cómo me va a dejar a mí siendo hombre en su casa? Me toca irme para un hotel, prefiero irme para un hotel. ¿Sí? Porque es que el diablo, hermano, el diablo es el diablo. Y nosotros tenemos que tener una comunión, pero en luz. ¿Sí? Entonces nosotros debemos ser puros, y para ser puros hay que tomar límites. Porque si usted traspasa ciertos límites, usted se está poniendo en un área de tentación donde la carne le va a ganar. ¿Cierto? Señor nos guarde, hermanos. Estas son cosas que nos enseñan a nosotros cómo conducirnos. Y eso es lo que está queriendo Pablo con Timoteo. Ahora Pablo pone en contraposición los falsos maestros. Ellos se meten en las casas, ellos manipulan a las mujercitas, ellos abusan de las mujeres. ¿Sí? Y llevan cautivas cargadas a las mujercillas, cargadas de pecados. Escuché un testimonio triste, hermano, creo que eso fue en Chile. No recuerdo en el país. Un predicador famoso, un profeta de nuestros días, de esos profetas. Se llama Dionisio Báez. A esos hay que denunciarlos con nombre y todo. El hombre llega a una ciudad, comienza a trabajar en una iglesia y se gana tanto la confianza de una familia que entonces le decía a la señora de la casa, mándame a su hija conmigo para que me ayude a vender los libros y los CDs en las conferencias. Entonces la señora mandaba a la muchachita de 13 años a vender los CDs y las conferencias del profeta. Cuando como al mes la muchachita en depresión, no quería comer, se la pasaba llorando, no quería volver a la iglesia. Pues el hombre abusó de la muchachita. Y la familia muy ingenua, ¿no? Una niña de 13 años.
Pero es que así hoy, hermano, es una que se pone uno a mirar. Hay un ministerio en Brasil de un hermano que se llama, bueno, no me acuerdo cómo se llama, Silva. ¿Y sabe qué él hace, hermano? Entre las iglesias de todo Brasil, animó a todos los abogados de hermanos para denunciar pastores que están cayendo en abuso con sus feligreses. Y diariamente él publica en su Instagram el pastor, la denuncia que le tienen y todo lo que está sucediendo. Hermano, usted se sorprendería todas las cosas que suceden, hermano. Pero es que son cantidades de denuncias, hermano. De abusos de todo tipo, con niños, con niñas. Tendrán apariencia de piedad. Qué cosa, ¿no? El cristianismo hoy en día, hermanos, porque Jesús lo dijo, Pablo lo enseñó, ¿no? Cuídate, Timoteo, van a tener apariencia de piedad, pero van a negarla. ¿Cómo lo van a negar? Haciendo esto, haciendo eso. No eran personas piadosas. Llegan a la fe con toda intención, menos con la intención correcta. Dice ahí que arrastradas por diversas concupiscencias. Y dice ahí, estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Mujercitas que supuestamente están aprendiendo, pero no están conociendo la verdad y están siendo cargadas de pecados. Eso hacen los falsos. Y Timoteo tenía que ser un hombre, ¿qué? Puro. Volvamos ahí a la primera y sigamos. Entonces dice, entre tanto que hoy ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Entonces, perdón, sí, amor, espíritu, fe y pureza, y ahí sí. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Ahora primero Pablo resalta en qué debe ser ejemplo. Ahora Pablo resalta en qué se debe ocupar. ¿Sí? Nosotros como hombres de Dios que estamos sirviendo al Señor necesitamos ocuparnos en algunas cosas. Primero, ¿qué? La lectura. Hermano, cuán importante es la lectura para nuestro crecimiento espiritual. Si nosotros no leemos, si nosotros no estamos leyendo constantemente la palabra, si nosotros no estamos leyendo otros libros que nos enriquezcan en el conocimiento de la palabra, si nosotros no estamos leyendo lo que otros hombres han enseñado acerca de la palabra, nosotros no vamos a crecer en nuestra vida. Nosotros necesitamos leer, hermanos. Necesitamos ocuparnos de la palabra de Dios. Eso es un trabajo que nos debe ocupar. Debemos ser arduos en eso, diligentes en eso. Mucho de nuestra madurez, mucho de nuestro crecimiento está relacionado. El que no lee no puede exhortar, hermano, ni mucho menos enseñar. ¿Sí? Una persona para enseñar a otros, primero tiene que aprender, primero tiene que discipularse, primero tiene que conocer. Y ahí sí, después, ¿qué? Enseñar. Ese es otro problema que nosotros tenemos en los púlpitos de nuestros días. Cantidad de pastores predicando solo sus sueños y sus visiones porque nunca leen. Cantidad de cristianos creyéndoles porque nunca leen tampoco. Y como dijo Marty Lloyd Jones, para la fe no hay atajos, hermano. Necesitamos sacarle tiempo a la lectura. Todos. De la palabra. Pues, ¿quién sabe? No sabe. ¿Usted quién va a saber que el hermano Pablo le esté aquí metiendo gato por liebre? La única manera que usted sepa es que usted conozca lo que Dios dijo. Dice, ocúpate en la lectura, Timoteo. También ocúpate en la exhortación. Hermano, nuestro deber no es solo leer. Nosotros leer también debe exhortar. A los hermanos a veces no les gusta que cumplamos ese deber, pero es nuestro deber también. A veces necesitamos exhortar en amor a los hermanos. Claro, en amor, en fe, en pureza, como veníamos diciendo. Pero a veces necesitamos acercarnos, hermano. Cuidado con eso. Enseñar, también debemos estar siempre enseñando la palabra. Ahí dice en el 14, no descuides el don que hay en ti. ¿Sí? Mira lo que le está diciendo Pablo a Timoteo. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante la profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Es lo interesante. Aquí esto es un pasaje que ha sido usado para muchas cosas. Pero lo que podemos entender es que no sabemos cuál era el don de Timoteo, no sabemos exactamente. De pronto era el don, el llamado al ministerio, de pronto era la capacidad de enseñar, de pronto, no sé. Lo que sabemos era que Dios le había dado un don, pero me parece muy interesante cómo se lo había dado, hermanos. A través de la imposición de manos del ministerio, del presbiterio. ¿Quiénes eran el presbiterio? El equipo de ancianos o pastores de la iglesia donde ellos estaban. Posiblemente Pablo hace una referencia a Antioquía. Es bien difícil definir quiénes fueron. El hecho es que la iglesia
en representación por sus líderes, oró por el Timoteo, y Timoteo recibió un don de parte del Señor. Y Pablo vio el don que Timoteo había recibido. ¿Sí? A veces Dios hace eso. Digamos, yo tuve una experiencia así, que hace muchos años tuvimos un campamento de jóvenes, hermano. Y fue interesante porque al final del campamento de los jóvenes, los hermanos quisieron orar por nosotros. Los hermanos que estaban enseñando la palabra, en ese tiempo estaba el hermano Arcadio, estaba Hernando, bueno, varios hermanos, y oraron por nosotros, hermano. Y yo al día siguiente comencé a hacer unas cosas que yo nunca había podido hacer. Y como si yo sentí que esa oración, la imposición de los hermanos, la mano de los hermanos, yo recibí unas gracias para hacer que antes no podía hacer. El Señor me dio la capacidad espiritual de comenzar a ejercer un servicio que antes no tenía. Entonces, ¿qué queremos decir? A veces Dios da cosas a través de la iglesia, hermano, de la oración de la iglesia. Y Pablo reconoce. Ahora, lo que hemos recibido, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué dice ahí? Dice, no descuidarlo. ¿Sí? Por ejemplo, yo les voy a contar cuál es, para no dejarlos en el misterio. ¿Sí? Los hermanos oraron, hermano, y yo de ahí en adelante comencé a componer canciones, hermano, cristianas. Y después de esos días, hermano, compuse un poco de... Ahorita me esfuerzo y me dice... El Señor me dio gracia y yo comencé a componer canciones. Pues yo ligué todo eso a la oración de los hermanos. Y un hermano me dice, cuando estábamos orando, y fue algo así, fue una experiencia bien pentecostés. Yo vi, hermano, que caía fuego sobre los hermanos. Y en adelante yo comencé a componer canciones, y eso fue algo que el Señor me dio en el Espíritu en esa época. Ahora dice Pablo, no descuides, porque cuando el Señor da un don, pues puede ser eso, puede ser tantos dones que se necesitan en la iglesia. Usted tiene el don del servicio, el don de la enseñanza. ¿Qué dice Pablo? No lo descuide. Ocúpese en el don que ha recibido de parte de Dios. Y dice en el 15, ocúpate en estas cosas. O sea, en el don, en la enseñanza, en la exhortación, en vivir una vida con ejemplo. Permanece en ellas. O sea, eso no debe ser solo una época, sino nosotros debemos siempre estar leyendo, siempre estar buscando ser por ejemplo, siempre estar amando, siempre estar ocupándonos en el don que el Señor nos dio. Y dice, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. O sea que cuando nosotros somos dirigentes, nos ocupamos, aprovechamos las cosas que el Señor dice que debemos hacer, ¿qué va a pasar? Mi aprovechamiento personal va a ser visible. Porque Dios nunca enciende una luz para dejarla oculta, sino las demás personas van a decir, oiga, mire hermanito Santiago, todos esos dones que tiene. Mire la gracia que el Señor le ha dado. Mire cómo el Señor lo usa. Mire cómo está estudiando este hermano, que cuando habla su palabra es con sabiduría, con entendimiento. Mire la vida de este hermano, ¿no? Hermano, cuando hay diligencia en lo personal, cuando hay una buena vida, cuando nos ocupamos de lo que debemos ocuparnos, eso es visible. También cuando no nos ocupamos de las cosas que no nos ocupamos, es visible. Porque usted dice, venga, pero porque este hermano está tan seco, ¿no? No hay palabras, no hay vida, no hay servicio, no hay don, no hay nada. La persona no se está ocupando en lo que debería ocuparse. Y dice ahí, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo. Ahora Pablo le va a decir un asunto bien serio. El hermano Suger Michelin, él decía que la oveja más difícil que le había tocado pastorear en todo su ministerio era él mismo. Y es cierto, hermano. Nosotros antes de tener cuidado de los demás necesitamos tener cuidado de quiénes. De nosotros. Nosotros somos la peor oveja de la iglesia, hermano. La más difícil, la más problemática, la que nos genera más preocupación. Y a la que toca tratar más duro. Si usted quiere tratar duro, trate de esa oveja duro. A usted mismo. ¿Sí? Porque nosotros nosotros mismos podemos ser un gran problema para la iglesia. Entonces Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de quién? De ti mismo. ¿Y de qué más? Y de la doctrina. Hay cristianos que dicen, no, a mí me interesa Cristo, pero no me interesa la doctrina. No, eso no es bueno, hermano. La doctrina es muy importante. Estos son dos, como dice Hernández Díaz López, son dos binomios inseparables. Doctrina y conducta. Nadie va a tener una conducta correcta si tiene una mala doctrina también. Entonces necesitamos conocer la doctrina. Hoy en nuestros días los cristianos no conocen lo que es la doctrina cristiana, no conocen las doctrinas fundamentales, no las entienden, no han profundizado nunca. Por eso tenemos tantos problemas en la conducta de muchos. La doctrina nos ayuda, nos lleva a conocer a Dios, nos salva de nosotros mismos también.
Y dice, también ten cuidado de la doctrina porque Timoteo se puede volver un falso maestro si él no cuida de la doctrina. ¿Sí? Dice, persiste en ello, persiste en cuidar de ti, persiste en cuidar la doctrina también. Pues haciendo esto, mire esto, te salvarás a ti mismo. Ahora, esto no es la salvación de vida eterna que recibimos por la fe en Jesucristo. Es la salvación de Timoteo no caer en los lazos de todas aquellas cosas que Pablo le está diciendo. Hay una cantidad de falsos maestros. ¿Tú no quieres caer en eso? ¿Tú quieres salvarte de llegar a ser uno como esos? Cuida de estas cosas. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, cualquiera de nosotros se puede volver un tropiezo para nosotros mismos y para otros. Por eso necesitamos cuidar de nosotros mismos, cuidar de la doctrina, persistir en ello. Porque dice acá, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo. Miguel Núñez dice así lo siguiente, hermano, y con esto voy terminando, para que no se distraiga, ponga atención en este último minuto. Miguel Núñez dice lo siguiente, él dice, el ministerio es una profesión de alto peligro. Muy peligroso. Muchos han fracasado, hermano. Las estadísticas, por ejemplo, en Estados Unidos son terribles, hermano. De un 100% de pastores que comienzan el ministerio, un 25 o 30 termina. La mayoría de los que quedan en el camino, lo que dice Pablo, quedan por problemas sexuales, quedan con problemas económicos, o quedan por depresión y otros problemas asociados a ansiedad. Salen del ministerio por eso. ¿Sí? No es fácil pastorear una iglesia, no es fácil servir, no es fácil predicar la palabra del Señor. Implica un compromiso, como dice Pablo ahí, de ocuparse, de persistir, de ser vigilante. Pablo le dice a Timoteo, pero a pesar de todo eso, si tú te ocupas de eso, te vas a salvar a ti mismo. O sea, te vas a librar de ser como aquellos que Pablo viene denunciando. Y no solo eso, sino, dice lo siguiente, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeron. En la medida que uno se salva a sí mismo, puede ayudar a otros a salvarse también a sí mismos. En la medida que uno crece espiritualmente, puede ayudar a los otros a crecer. También en la medida que uno no avanza, puede hacer que las demás personas que están a su alrededor no avancen. Entonces, hermanos, estos pocos versículos, 6 versículos, que hacen parte pues, de una carta extraordinaria como es 1 Timoteo, dejan unas enseñanzas muy claras para nosotros, ¿no? El Señor nos ayude a pensar y a procurar ser personas de buen testimonio, hermano. Que Dios nos libre de las cosas que suceden. Y también pues debemos saber que para que no sucedan en nosotros necesitamos ser diligentes en algunas cosas, hermano. Dios levante muchos Timoteos entre nosotros, nos haga buenos colaboradores de Dios, buenos siervos de ejemplo, que podamos salvarnos a nosotros mismos primeramente y salvar a otros, a los que nos oyen. Que las personas que nos oyen puedan recibir la bendición de una palabra limpia, pura, que pueda salvar sus almas. Amén, mis hermanos.